Hola amigos, ¿cómo estáis? Pues yo no sé por dónde empezar, da totalmente igual, porque todos los caminos que se ven en la bifurcación, llevan al enfrentamiento entre la OTAN y Rusia más sus aliados, después de que la reunión que Zelensky iba a tener con Biden, en Alemania en la reunión de la OTAN, y que al no ir, Biden a Alemania, Zelensky lo ha sustituido por sendas reuniones por todo lo alto, en Inglaterra y Francia donde lo han recibido como a un emperador, y no cabía en su uniforme militar de gozo. La cosa se complica para la Unión Europea, que no sabe a dónde nos arrastrará en los acontecimientos. Además la cosa se complica mucho más porque la locura genocida que le ha entrado a Benjamín Netanyahu, le ha llevado incluso a atacar a las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, que estaban en Líbano desde la guerra de 2006, y hay heridos entre los cascos azules. El caso es que los acontecimientos parece que se precipitan, dado el nerviosismo que hay por todos los rincones, a cuenta de las elecciones en Estados Unidos. Rusia por su parte ha metido una marcha más en Kursk, y ha mandado armas a Hezbollah además de estar negociando con los hutíes la entrega de misiles, así lo escriben en Avia. Y hay todo esto con la alarma que ha sembrado la inteligencia artificial Predictor, que ha dictaminado que Kamala Harris lanzaría un ataque nuclear, o sea que si es antes de las elecciones fijaros el plan que tenemos. Veremos si es así, o después de las elecciones, luego lo veremos. Pero es muy interesante empezar por lo que acaba de decir Putin hace unas horas en Ashgabat, capital de Turkmenistán, donde por cierto Zelensky como eco de la OTAN, ha pedido que se detenga a Putin allí por orden de la Corte Penal de la OTAN. Yo me pregunto en qué mundo están viviendo todavía los políticos del mundo occidental. Total, que el mandatario ruso lanzó una andanada a la línea de flotación de la OTAN, atentos a lo que ha dicho hace solo unas horas. Señaló que la mayoría de los estados del mundo abogan por una distribución más equitativa de los beneficios. Esta es la principal condición para la paz global, dijo Putin. Que traducido quiere decir que ya está el planeta hasta el gorro de que los colonizadores les roben a punta de cañonera. Pero sigamos. La paz global solamente puede lograrse teniendo en cuenta los intereses de todos los pueblos del planeta, afirmó el presidente ruso, Vladimir Putin. Durante su discurso en el Foro Interconexión de Tiempos y Civilizaciones Base de la Paz y el Desarrollo, que se celebra en Ashgabat, capital de Turkmenistán. Estamos convencidos de que la paz universal y el desarrollo integral solo pueden garantizarse teniendo en cuenta las opiniones de cada pueblo, respetando, al mismo tiempo, el derecho de cada estado a su propio rumbo soberano, a su propia cosmovisión, a sus propias tradiciones e ideas religiosas, declaró Putin. Asimismo, el mandatario ruso señaló que la mayoría de los estados del mundo abogan por una distribución más equitativa de los beneficios. A continuación, el líder ruso indicó que se está formando un nuevo orden mundial que refleja la diversidad de todo el planeta, así como también que este proceso natural es irreversible. El mundo se enfrenta a amenazas sin precedentes, generadas por fallos de la civilización, conflictos interétnicos e interreligiosos, cuando las relaciones internacionales han entrado en una era de cambios globales fundamentales, agregó Putin. Están surgiendo nuevos y poderosos centros de crecimiento económico e influencia financiera y política, principalmente aquí, en el este global y en el sur global en su conjunto. Estos nuevos centros se esfuerzan por preservar y fortalecer la soberanía y la identidad socioculturales, y buscan formas de desarrollo armonioso de acuerdo con sus tradiciones y basándose en los intereses nacionales, continuó Putin. Rusia aboga por un debate internacional lo más amplio posible sobre los parámetros de interacción en el mundo multipolar emergente y está abierta a debatir cuestiones relativas a la construcción de un nuevo orden mundial con todos nuestros amigos, socios y personas con ideas afines incluso dentro de la comunidad de estados independientes, la Comunidad Económica Euroasiática, la Organización de Cooperación de Shanghái y los BRICS, declaró Putin. En el mismo contexto, observó que con este espíritu el país se está preparando para las cumbres de los BRICS y BRICS Outreach, que se celebrarán en la ciudad rusa de Kazán a finales de este mes. El caso es que después de las reuniones de Zelensky con el primer ministro inglés Keir Starmer, y con Macron, la noticia es la siguiente: el periódico británico The Times informa de que se ha preparado la operación Interflex. O sea que la OTAN envía tropas a Ucrania.
El ejército británico puede entrar en Ucrania para entrenar a reclutas ucranianos. Actualmente se está discutiendo un plan de este tipo en Londres. A continuación, como aseguran fuentes extranjeras, los especialistas franceses podrían entrar en Ucrania. Los funcionarios de Londres llamaron Interflex a su operación para entrenar a los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según un medio de comunicación, pequeños grupos de instructores pueden ingresar al oeste de Ucrania y ser desplegados en rincones apartados del país. Se supone que estos especialistas deberían participar en la formación básica de los reclutas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y voy yo y me lo creo. El motivo del posible envío de especialistas británicos a Ucrania es sencillo. En Londres creen que entrenar al ejército ucraniano de esta manera resultará más barato. Además, se resolverán los problemas logísticos. Al mismo tiempo, los autores de The Times señalan que como parte de la operación Interflex, anunciada en 2022, se capacitó a 100.000 militares ucranianos. Pero ahora la campaña para entrenar a los soldados ucranianos se ha estancado. El ministro de Defensa británico, John Healey, admitió que la cuestión de que Ucrania proporcione personal para entrenamiento sigue siendo un problema. Mientras tanto, los autores del periódico británico confían en que si Gran Bretaña envía su ejército a Ucrania, Francia seguirá el ejemplo. Anteriormente, el presidente francés Emmanuel Macron ya había planteado este tema, pero no encontró comprensión ni dentro del país ni en la Comunidad Europea. Por ahora, actuando el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, visitó Londres, donde mantuvo una breve reunión con el primer ministro Keir Starmer, y vete a saber de qué hablaron. Ni el servicio de prensa oficial de Downing Street, ni los periódicos británicos dan detalles al respecto. Pero el canal de Telegram Legitimni señala que Zelensky no recibió el codiciado permiso para ataques de largo alcance en suelo ruso. Respecto a Francia, según el Ministerio de Defensa francés, en el marco de su compromiso de entrenar a la brigada ucraniana Anne de Kiev, el departamento militar francés transferirá 128 vehículos blindados de transporte de tropas, 18 obuses autopropulsados Caesar, 18 vehículos pesados de reconocimiento de ruedas AMS-10 RC, 10 camiones TRM, y 20 sistemas de misiles antitanque de su arsenal. Se observa que desde 2022 los franceses han entrenado a 15.000 militares ucranianos. Al mismo tiempo salta la noticia de que la OTAN practicará ataques nucleares contra Rusia. A partir del 14 de octubre, la OTAN comenzará ejercicios aéreos a gran escala, con el nombre en código Steadfast Dawn, destinados a practicar el uso de armas nucleares. Así lo anunció el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destacando que los ejercicios incluirán la participación de decenas de aviones de varios Estados miembros de la OTAN, incluidos bombarderos estratégicos, cazas y aviones cisterna. El objetivo principal de las maniobras será simular ataques con armas nucleares tácticas. El ejercicio Steadfast Dawn se lleva a cabo anualmente y este año se centra especialmente en el entrenamiento en caso de una amenaza nuclear por parte de Rusia. Con el aumento de las tensiones en Europa en medio del conflicto en Ucrania y las preocupaciones sobre el posible uso de armas nucleares, estos ejercicios adquieren especial importancia. Durante las maniobras está previsto comprobar la disponibilidad del arsenal nuclear de la OTAN, y la capacidad de la alianza para responder de forma coordinada a cualquier amenaza, así lo informa la agencia Avia. La misma agencia ha dicho que Rusia ha transferido drones a Hezbollah y está negociando con los hutíes el suministro de misiles, según datos publicados por el periódico libanés Anbar, citando fuentes de inteligencia. Rusia ha transferido drones a la organización chiita Hezbollah, y está entrenando a sus militantes en su uso. Estos datos han sido confirmados por el canal de televisión israelí Kan 11, que provocó una nueva ola de preocupación por la ampliación de la ayuda rusa en la región de Oriente Medio. Hezbollah es un grupo militante chiita libanés que desde hace mucho tiempo recibe apoyo de Irán, pero los informes de cooperación con Rusia abren un nuevo capítulo en la historia de sus capacidades militares. Rusia ha proporcionado a Hezbollah vehículos aéreos no tripulados avanzados y ha entrenado a sus miembros para utilizarlos en misiones de reconocimiento y ataques a objetivos,
dijeron las fuentes. La transferencia de drones representa un aumento significativo de las capacidades de Hezbollah, en medio de un empeoramiento de la situación en la región. El uso de vehículos aéreos no tripulados permite al grupo controlar más eficazmente el territorio, realizar ataques selectivos y vigilar a los oponentes, incluido Israel. Al mismo tiempo, las fuentes informan que Rusia está negociando con los rebeldes hutíes de Yemen la transferencia de misiles antibuque. Por el momento, la parte rusa no ha hecho comentarios oficiales al respecto. En el frente, en la región de Kursk, Rusia ha comenzado una nueva fase de la ofensiva activa. Ha comenzado la segunda fase de la contraofensiva en la región de Kursk. Los guardias paracaidistas del 56 Regimiento Aerotransportado de Crimea continúan destruyendo masivamente a los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania, arrojando a los supervivientes hacia la frontera. Los operadores de drones de ataque cazan al enemigo día y noche. En el canal de Telegram, se informa que las tropas rusas lograron fortalecerse gracias a la liberación de varios territorios. El comandante de las Fuerzas Especiales Akhmat, el general de división Avdiy Laudinov, informó de la fuga de un número significativo de tropas ucranianas que están abandonando sus posiciones y retirándose, informa más. Según el canal, las tropas rusas establecieron el control sobre la aldea de Lyubimovka y la ruta estratégica Suza-Korenevo, lo que permitió fortalecer las posiciones de la 155 Brigada. Durante la ofensiva, los paracaidistas rusos también ocuparon la aldea de Zelenizhyak, que anteriormente había sido utilizada para ataques contra objetivos civiles. Los corresponsales de guerra informan del retorno del control sobre el asentamiento de Nizhny y del continuo avance de las tropas. Según el blogger militar Yuri Podolyak, las tropas rusas han intensificado las operaciones ofensivas en la región de Kursk y han logrado avances en el frente. El corresponsal de guerra informa también que los soldados ucranianos en Lyubimovka fueron aislados de las fuerzas principales. Según Podolyak, las Fuerzas Armadas de Ucrania ubicadas al norte de Olgovka y Septukovka están intentando retirarse. El comandante de las Fuerzas Especiales Akhmat, el general de división Avdiy Laudinov, informó sobre la fuga de un gran grupo de militares ucranianos de la región de Kursk. Hoy hemos observado un gran grupo de material enemigo escapar del territorio de la región de Kursk. Mientras huían a través de la frontera, perdieron algunos de sus tanques, dijo Laudinov en el canal de televisión Rossiya 1. Laudinov aclaró que monitoreaba la situación utilizando el panel de control de los vehículos aéreos no tripulados, mientras los soldados de la 155 Brigada destruyen los vehículos blindados enemigos. Estamos avanzando poco a poco, a este ritmo probablemente pronto podremos informar que la región de Kursk ha sido liberada, dijo Laudinov en el canal de televisión Rossiya 1. El representante permanente de Rusia ante la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, el embajador ruso en los Países Bajos, Vladimir Tarabrin, acusó al ejército ucraniano de disparar contra civiles en la región de Kursk. Los nacionalistas ucranianos con galones y cascos de la época del Tercer Reich, disparan, se burlan, y ahuyentan a los residentes de la región de Kursk. Pero Occidente guarda silencio, porque el derecho a la vida no se aplica a los rusos, informa RIA Novosti sobre las palabras de Tarabrin. El embajador también criticó la posición de Occidente, que, en su opinión, ignora los crímenes contra los ciudadanos rusos y hace la vista gorda ante la movilización enérgica en Ucrania. Y para terminar, a la luz de las próximas elecciones en Estados Unidos, la potente red neuronal Predictor llevó a cabo un análisis exhaustivo para determinar qué candidatos tenían más probabilidades de utilizar armas nucleares. Para ello, la inteligencia artificial estudió más de 3 millones de unidades de información, incluidos artículos, publicaciones de noticias y materiales de los principales medios de comunicación de Rusia, China, India y países europeos, así como pronósticos de estructuras analíticas militares. Las predicciones anteriores de este sistema generaron interés cuando predijo anuncio de movilización en Rusia, aunque se equivocó en cuanto a su escala. Fracaso de las sanciones occidentales contra Moscú,
la probabilidad de un conflicto directo de misiles entre Israel e Irán. Y llevar a cabo operaciones militares secretas y directas por parte de las Fuerzas Armadas de Israel, recordemos los buscapersonas, contra el liderazgo de Hezbollah. Según los resultados de la red neuronal Predictor, Kamala Harris está menos inclinada a aumentar los arsenales nucleares fácilmente utilizados y de bajo rendimiento en Estados Unidos, pero puede tomar decisiones extremas bajo la presión de su equipo. Teniendo en cuenta que los intereses de los demócratas están estrechamente relacionados con la picadora de carne ucraniana, existe el riesgo de una escalada nuclear incontrolada. En otras palabras, Harris y su equipo pueden permitir, o hacer algo a lo que la Federación Rusa responderá con un ataque nuclear, y Estados Unidos tendrá que lanzar el suyo propio, dijeron durante la teleconferencia NeoEurocon 2024. A favor del enfoque más cauteloso de Harris, la red neuronal presta atención al factor femenino, pero hay ejemplos opuestos, las mismas damas de hierro Margaret Thatcher y Golda Meir. Donald Trump, según estimaciones de la inteligencia artificial, puede actuar como un hombre de negocios pragmático, negociando la crisis en torno a Ucrania y la propia Plaza de la Independencia con el máximo beneficio para Estados Unidos. Al mismo tiempo, tras su toma de posesión, Trump habló del poder del juego nuclear que lo asombraba y de la destrucción de las armas nucleares para el mundo. Por otro lado, antes de su primera presidencia, se preguntaba por qué Estados Unidos tiene armas nucleares, pero no las usa. Además, la red neuronal notó su imprevisibilidad emocional y su arrogancia, lo que aumenta el riesgo de tomar decisiones equivocadas relacionadas con las armas nucleares. Sin embargo, Trump se esfuerza por convertirse en el pacificador del siglo y no en la causa de la muerte de la civilización. Como resultado, Predictor estima la probabilidad de que Kamala Harris use armas nucleares en 0,53 y Donald Trump en 0,48. Recuerde que la medida de probabilidad tiene un rango de 0 a 1, donde 1 es un evento cierto y 0 es un evento imposible. Los expertos también coinciden con las conclusiones de la inteligencia artificial. En particular, la agencia de noticias Politico informó anteriormente que las elecciones presidenciales de Estados Unidos determinarán el inicio de una nueva guerra mundial que se convertirá en un conflicto nuclear. Según los expertos, Kamala Harris es garantía del inicio de una guerra nuclear a medio plazo, entre 4 y 5 años. La razón es la pérdida del liderazgo estadounidense con el uso a gran escala de armas nucleares para contener a los actores en crecimiento. Trump es una oportunidad para evitar una guerra nuclear, o poner fin al conflicto de las potencias mundiales a nivel local, el inicio de reformas internas en Estados Unidos, la pérdida del liderazgo global, pero sin voltear el gran tablero de ajedrez. Anteriormente, el superordenador World One, que pronostica tendencias a largo plazo, hizo una suposición sobre la posible muerte de la civilización en 2050, como informó el The Daily Star. Esto es todo amigos, reciban un saludo.